Bien, continuaremos entonces ahora con nuestro tema de las galerías. Ayer les decía que les iba a subir el material, pero después me fijé y ya se los había colocado. Sí me falta subirles el texto de ProAgro, eso se los voy a hacer ahora, que ya lo tengo el actualizado. Entonces, al final de la clase les voy a mostrar y les voy a subir. Sugiero que comencemos a avanzar nomás y a eso de faltando unos 10 minutos para terminar la clase, ahí conversamos sobre el tema de la evaluación y la propuesta que tengo para realizarles. ¿Ok? Bien, hablemos entonces ahora ya de las galerías. Ya más o menos sabemos los conceptos básicos, especialmente recordar parámetros básicos del suelo como la permeabilidad, ya sabemos que es unidades de velocidad y que mide el paso del agua mediante un suelo poroso. Les pedí que lean que es un suelo heterogéneo, homogéneo, isotrópico y anisotrópico, ¿no? Repasando un poquito, el homogéneo es que no cambia sus características en los estratos más o menos unos 10 metros, ¿no? Y el heterogéneo es todo lo contrario, que tiene estratos que cambian, que se modifican en los 10 primeros metros. El tema de los suelos isotrópicos, ese es un tema que viene a ver, un momentito, por favor. Bueno, les decía entonces, un tema de hidrogeología es el suelo isotrópico. El suelo isotrópico es aquel donde la conductividad hidráulica o la permeabilidad es la misma en todas las direcciones del flujo. En otras palabras, que tiene la misma permeabilidad tanto en un sentido horizontal como en un sentido vertical, ¿no? En un suelo anisotrópico pasa lo contrario, todo lo contrario. Va variando la permeabilidad tanto en un plano horizontal como en un vertical. Entonces, evidentemente nosotros, ¿qué es lo que pasa en la realidad? La tendencia es de tener un suelo heterogéneo y anisotrópico, ¿no? Entonces son estas las tendencias. Las otras son más que todo condiciones ideales que no siempre se las va a encontrar, ¿no? O se les va a cumplir. Eso hay que tener bien en cuenta y eso vamos a ir hablando poco a poco cuando vayamos viendo hasta los ejercicios, ¿no? Fíjense acá, resumiendo un poquito, ¿qué es una galería filtrante o una galería de infiltración? Que es sinónimo. Diferente literatura utiliza diferente nombramiento en cada una de ellas. Fíjense, dice, son obras sencillas que captan agua filtrada en forma natural, funcionando como pozos horizontales. El término de agua filtrada, ¿no? No es que el suelo la filtra, sino que nosotros a la galería le tenemos que colocar un filtro. Y ese filtro o ese forro filtrante, que también se denomina en la literatura, tiene como función retener los finos, retener todos los finos. ¿Para qué? Para que no entre o procurar que no entren o no penetren al dren, o sea, al tubo o al canal o a la bóveda. Estas estructuras recolectan el agua subalvea o subsuperficial, eso hemos hablado ya ayer, ¿no? A todo lo largo de su recorrido y resultan ventajosas cuando es posible su construcción, dice, cuando es posible la construcción. No en todos los ríos y en todos los lugares voy a poder hacer una galería.
O de repente sí puedo hacer una galería, pero también puedo hacer una toma superficial. Entonces, tendré que hacer, es mi deber hacer algún análisis técnico comparativo entre las posibles obras, ¿no? Hemos hablado un poco en la anterior clase de qué, de los acuíferos libres, ¿no? Donde la napa freática, fíjense, o el nivel freático está en contacto con el aire, y los acuíferos confinados o artesianos, que también se llaman, es donde el espacio poroso o el medio poroso está al medio de dos estratos impermeables y tienen una cierta presión, ¿no ven? Es como una tubería que ahí se encuentra el lecho poroso y por medio de ellos, perdón, pasa una cierta cantidad de agua. Por lo tanto, nosotros más que todo vamos a estar centrados en un acuífero libre, vale decir, desde un nivel o napa freática o nivel estático del agua para abajo, hasta ese manto impermeable que aproximadamente lo debemos saber. Y ya les dije cómo puedo hacer un ensayo de tipo CEPS para determinar esas profundidades. La calidad del agua, dice Subalvea subsuperficial, está fuertemente vinculado a la calidad del agua superficial. Obvio, si el agua que escurre cerca del acuífero o el agua que alimenta a ese acuífero es de mala calidad, seguramente el agua que nosotros captemos mediante una galería también va a ser de mala calidad, ¿no? Entonces, es por eso también, ustedes no sé si han podido leer o no en la norma boliviana, en la NB 689, dice que toda fuente de agua debería ser cercada, debería ser cerrada, ¿no? Para justamente cuidar la calidad que tiene sus aguas, ¿no? Más allá de que en el proceso de percolación e infiltración puede ser filtrada en ciertos puntos para ciertos agentes, no en todo, no en todo, ¿no? Entonces, eso hay que tener bien en cuenta como una alternativa comparativa con las otras fuentes. ¿Cómo es la distribución vertical de las aguas subterráneas? Yo ayer cuando hacía el dibujito les hablaba de una zona de aireación y de una zona de saturación. Un suelo seco, pero que es poroso y que puede retener o dejar pasar agua mediante sus poros, es una zona de aireación. Pero con el exceso de humedad puede convertirse en una zona de saturación. No puede convertirse, pero es una zona de saturación en un periodo bien pequeño. Por ejemplo, épocas de lluvias. Llueve, 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 llueve y ya no infiltra el agua. ¿Por qué? Porque resulta que se ha saturado el suelo, ¿no? Pero deja de llover y vuelve a su zona de aireación. ¿Por qué? Porque parte se evapora, parte se ha infiltrado. Pero existen otros casos donde la zona de saturación siempre está presente y está presente de una manera bien superficial o casi a la línea de la superficie. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, los ciénegos, ¿no? Hay ciénegos que evidentemente bajan el contenido de agua, pero nunca se secan. Siempre tienen agua, ¿no? Entonces, fíjense, la zona de saturación ahí está siempre presente. Eso está más o menos explicado acá. Fíjense, dice, la zona de aireación presenta intersticios
en donde los macroporos, o sea, espacios, dice, en donde los macroporos contienen aire y los microporos agua adherida por capilaridad. Luego de una lluvia intensa, esta zona puede saturarse, ¿no? Y puede pasar a ser una zona de saturación. Entonces, ese más o menos es el comportamiento desde un punto de vista de la infiltración de los suelos. Entonces, zonificados a partir de una posible zona de aireación y una posible zona de saturación. Pero ¿por qué les nombro esto? Porque nosotros deberíamos estar en una zona de saturación, ¿no? Es por eso que buscamos el nivel freático y ubicamos o emplazamos la obra de captación por debajo de esta línea y no así por encima. Porque si no, imagínense, vamos a captar solamente cuando exista precipitación. Y si de repente hago esa obra de captación para riego, de repente nunca la voy a utilizar. ¿Por qué? Porque justamente un riego se lo utiliza cuando no existe precipitación. Entonces, ahí también entra la finalidad del proyecto. Entonces, nosotros debemos buscar estar en una zona saturada, ¿no? Para implementar o emplazar nuestro DREN o nuestra obra de captación. Dice, la zona de saturación podría asimilarse a un gran embalse natural, cuya capacidad total es equivalente al volumen de los poros y aberturas que se encuentran dentro de ellos. Eso es algo natural, ¿no? Yo les hablaba ayer como una esponja, ¿no? Y yo debo introducir a esa esponja un DREN. ¿Para qué? Para comenzar a extraer agua de ese lugar. Captación de aguas subterráneas, dice. Una captación de agua subterránea es una obra hacia la cual fluye el agua en los pequeños poros. Cuando es extraída por medio de alguna obra artificial o implemento mecánico, creando, fíjense, un cono de depresión que se extiende hacia los lados de la zona de extracción. ¿Qué viene a ser ese? El abatimiento. El día de ayer hemos dibujado, ¿no ve? Y dijimos, vamos a comenzar a hacer un pozo de observación, vamos a comenzar a extraer agua de acá. ¿Y qué va a existir? Va a existir una depresión, ¿no ve? Un decremento. ¿De qué? Del nivel de agua. ¿Con respecto a quién? Al nivel de la superficie. Y voy a crear, ¿qué? Un abatimiento. Dice, la depresión resulta ser menos acentuada cuando más distante se encuentra el punto de extracción. Eso es algo lógico, ¿no ve? En general, cuando se habla de captación de agua subterránea, se piensa en pozos perforados, hincados o excavados, dice, por ser los más difundidos y por tener una amplia difusión. Y en el desarrollo se han alcanzado los equipos de perforación. De eso hemos hablado, en un acuífero confinado, cómo debo hacer, hasta dónde debo llegar y en qué se va a traducir su captación, ¿no? En una bomba. En cambio, las galerías, dice, en general las galerías son destinadas a la captación y conducción del agua subterránea hasta un punto determinado, bien sea por distribución o para su distribución o para su consumo. Pero fíjese lo que dice, destinadas a la captación y conducción del agua. ¿Eso qué significa? Que cuando el agua está en ese tránsito, yo la tengo que captar. Se consideran como galerías a los sistemas de captación de aguas subalveas o subsuperficiales, ubicadas en los lechos de río o en sus márgenes, ¿por medio de qué? De drenes o bóvedas, dice, ¿no? Todo lo que hemos ido hablando el día de ayer. La construcción de galerías requiere una cuidadosa planificación de los trabajos. ¿Para qué? Para asegurar un funcionamiento del mismo y a la vez evitar algunos accidentes posibles que puedan suceder.
La organización de los trabajos y la concepción de la ejecución dependerá en todo caso del tipo de material a excavar, consolidación o dureza del suelo. Y bien, ¿por qué? ¿Qué le está diciendo acá? Que cuando tengo un suelo que no tiene ligante, ¿qué va a pasar con los taludes? Se van a comenzar a deslizar, ¿no? Y yo voy a tener que hacer una excavación con entibamiento, necesariamente. Entonces, me está dando criterios para que cuando yo lo diseñe, tenga ese cuidado y más aún cuando esté elaborando mi presupuesto, sea algo computable. ¿No? Sea, no es lo mismo hacer una excavación en un suelo que no tenga ligante, o sea, en un suelo suelto, que en un suelo ya relativamente consolidado. ¿No? Eso me da un criterio más para la construcción y el diseño. Fíjense acá un grafiquito donde está mi dren. Cuando yo hablo de dren, es simplemente aquella obra o elemento donde va a albergar y a conducir el agua hacia algún punto. Ese punto va a ser el punto de conexión ¿con quién? Con la conducción o la aducción. Entonces, ese dren podría ser de diferentes materiales. En este caso, fíjense, es una bóveda. Podría ser una tubería, podría ser un canal, ¿no? Va a tener algunas ventajas, algunas geometrías con otras. Una tubería, por ejemplo, tiene la ventaja de que no ocupa mucho espacio. Es relativamente sencillo realizarlo. Avanzar en la construcción, optimizar tiempos. ¿No ven? Pero ¿qué es la desventaja de una tubería, por ejemplo, o de un canal pequeñito? La desventaja es que se puede tapar, puede obstruirse. En una bóveda, ¿cuál es la ventaja? Que es relativamente una sección bien grande, mayor, hasta puede ser visitable. Hasta yo puedo entrar, revisar y hacer limpieza. ¿Y cuál vendría a ser su desventaja? Que es grande. Y al ser grande y al tener el forro más, me ocupa mucho espacio. Y a veces los espesores de los acuíferos no son tan grandes. Más allá de tal vez hacer un análisis de costo, ¿no ven? O de tiempo de ejecución, ¿no? Porque hacer una bóveda, muy bien, tendré que escoger del material, seguramente va a ser de hormigón, tendré que colocarle los orificios o las barbacanas, tendré que esperar encofrar, hacer el hormigonado, esperar mínimamente los 21 días, ¿por qué no decir los 28 días para ver cómo está el hormigón y seguir avanzando? No, que una tubería es muy diferente. La puedo lanzar, generalmente tuberías de diámetro mayor vienen en vasos de 6 metros. Entonces, 5 vasos de 6 metros, avancé 30 metros. Entonces, habría que analizar. Evidentemente, hoy, en la actualidad, son pocas las galerías que se las hacen tipo bóveda. ¿Por qué? Uno, por el tiempo, dos, por el costo, y tres, porque existen ya otros materiales donde yo pueda garantizar y alargar la vida útil de la galería. ¿Cuál es la dificultad que tienen todas las galerías? El taponamiento. Se tapan los orificios. Y si tapan los orificios, no me entra agua. Y no me entra agua, capto menos. Mi eficiencia es menor. Pero como les decía, hoy en día tengo alternativas. Por ejemplo, vamos a hablar de un geotextil. No una geomembrana.
un geotextil que me ayuda a ¿qué? Me ayuda a retener el fino para que no se entre. Pese a que toda galería tiene que tener ese filtro. Fíjense el filtro que ustedes lo tienen acá dibujadito en todo este sector. Dice filtro. Ese filtro tiene que cumplir una cierta granulometría, ¿no? Y ese va a ser el encargado de retener todo el fino para que no llegue a entrar a la galería. Pese a eso, cuando uno dimensiona una galería, se recomienda colocar cámaras de inspección, hasta de limpieza. Y especialmente, ¿dónde lo puedo hacer? En los quiebres. Ya ayer hemos hablado un poco de qué, de las ubicaciones de las galerías, y dentro de las ubicaciones, las formas. Les dije que la forma va a depender de las líneas de flujo, ¿no? Entonces, voy a tener formas irregulares. Al tener formas irregulares, voy a tener vértices. Y en los vértices, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer cámaras de inspección o de limpieza, ¿no? Entonces, ahí tengo las ventajas que tiene una galería. Ya hemos ido hablando de eso, eso se lo dejo. Aquí voy a hablar de la clasificación de las galerías. Si uno ve cualquier libro o cualquier texto, habla de la clasificación de las galerías. ¿En función a qué, pero? ¿O según qué? Fíjense, acá hay una clasificación según las características constructivas. Y dice que existen las galerías propiamente dichas y las zanjas o trincheras. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La zanja o trinchera es una excavación a cielo abierto, utilizada fundamentalmente cuando el agua subterránea está muy próxima a la superficie del suelo y no se requiere provocar grandes descensos del nivel freático. Muchas personas lo conocen como zanjas de infiltración, ¿no? En cambio, una galería, dice, la parte inferior de la galería se encuentra ubicada por debajo del nivel del agua. O sea que nosotros estaríamos acá, no tanto acá, ¿no? Pero eso desde un punto de vista constructivo. También existen los drenes, compuestos por perforaciones horizontales o excavaciones de zanja en cuyo interior o fondo se instalan tuberías perforadas o ranuras conocidas como drenes. Y captaciones mixtas, que pueden ser cualquiera de las otras dos con un dren. Entonces, nosotros generalmente estaremos en un dren porque le vamos a colocar algún elemento de construcción para maximizar la captación y estaríamos en una galería por debajo del nivel de la zona de saturación. Eso desde un punto de vista constructivo. Pero a nosotros nos interesa saber según las características del acuífero. ¿Por qué? Porque todas las expresiones empíricas, semiempíricas y matemáticas para determinar el rendimiento del acuífero nacen en función a el acuífero. Y según el acuífero, dice, las galerías se pueden clasificar según su patrón de flujo o según su régimen de escurrimiento. Alguito de eso hemos estado hablando el día de ayer. Pero dice que los patrones de flujo pueden ser dos tipos: que tengan líneas de flujo horizontales con equipotenciales verticales, o líneas de flujo radiales con equipotenciales cilíndricas o semicilíndricas. Recuerdan, ayer hemos ido dibujando eso, y hemos ido hablando de qué es una equipotencial y cómo van a ser las líneas de flujo. ¿Cuál es la desventaja? Que no siempre voy a encontrar,
solo líneas horizontales, ni tampoco voy a encontrar solamente líneas radiales. En la realidad, más que todo voy a tender al inciso B que al A, pero mayor parte voy a encontrar los dos, pero no separados, sino unidos. Entonces, la literatura contempla eso y propone una solución a base de esos dos conceptos. Por lo tanto, fíjense, este es el flujograma de todas las galerías, según las características. Fíjense qué dice, según características del acuífero, ¿no? Aquí ya cambia, son características constructivas que nos impone en función a la característica del acuífero. Fíjense, características constructivas en función a la característica del acuífero. No se confundan con lo anterior, donde yo les hablaba de trinchera, de drenes, no. O de galerías propiamente dichas, no. Ese simplemente es una clasificación que se la maneja en la historia. Acá, a partir de las características del acuífero, tengo que llegar a construirlas. Y fíjense, patrón de flujo y régimen de escurrimiento. Están los dos. Esa es su clasificación. Hasta acá hemos leído en la anterior diapositiva. También hemos leído que los patrón a flujo se subdividen en dos, donde las líneas de flujo horizontales con las equipotenciales verticales. O también encuentro líneas de flujo radiales con equipotenciales cilíndricas o semicilíndricas. Pero les decía, no siempre voy a encontrar esto solamente o si no esto solamente. No. ¿Por qué? Porque los suelos no son homogéneos en la gran mayoría. Tampoco son isotrópicos. Entonces, por lo tanto, ¿qué debo hacer? ¿O qué hace la literatura? Los combina. Fíjense, vuelven ¿a qué? A un mismo punto. A un mismo punto. Y de ahí dice la literatura que puedo determinar 3 tipos de galerías. Dice galerías que comprometen todo el espesor del acuífero. O sea, que ocupan, que en su espacio donde van a ser emplazadas, van a ocupar todo el espesor del acuífero, todo el M que hemos dibujado el día de ayer. Puedo tener también galerías que comprometen la parte superior del acuífero. Vale decir, tengo el nivel freático, comienzo a implementar la galería o emplazar, y mi manto impermeable está profundo. Y está a tal profundidad que no me influye en mi diseño de mi galería. Luego, tengo galerías en acuíferos con recarga superficial. Perfecto, fíjense, acá es que compromete todo el acuífero, acá compromete la parte superior del acuífero y acá dice acuíferos con recarga superficial. En este tercer punto van a estar todas aquellas galerías que están por debajo de un lecho aluvial o de un lecho que contiene agua. ¿Por qué? Porque fíjense, dice con recarga superficial. Entonces puedo emplazar una galería por abajo. Acá van a estar las que comprometen solamente la parte superior y solamente la parte inferior. Ya vamos a ver cuándo es gran espesor o poco espesor, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, yo voy a tener acá, si estaría haciendo esto, fíjense, mi nivel y mi estrato estaría aquí. Y mi nivel freático vendría a ser este. Entonces, yo voy a venir y voy a colocar una galería.
esa galería, ¿dónde va a estar? Si esa galería está cercano al nivel freático, ahí, por ejemplo, es una galería que compromete la parte superior del acuífero. Pero si es una galería que viene acá, es una galería que compromete todo el espesor del acuífero. No se olviden, nosotros dijimos que esto es M. Y que M es dinámico, ¿no ven? ¿Por qué? Porque en algún momento debe salir esto así. ¿No ve? Y en algún momento el nivel freático aflora o sale a la superficie. Fíjense. Ahí está. Entonces, galerías que comprometen la parte superior del acuífero, galerías que comprometen todo el espesor del acuífero y galerías que tienen recarga superficial. Por ejemplo, estas, que están debajo de un lecho aluvial. Pero en un lecho aluvial también no sé dónde está o dónde puede estar el manto impermeable. Puede estar acá, entonces va a ser poco espesor, o puede estar muy adentro y puede ser de gran espesor. Entonces, esas es más o menos las ubicaciones que yo debo tomar en cuenta para entender lo que me dice esta tablita. Entonces, en función a ello, las que comprometen todo el espesor del acuífero resulta que se subdividen en dos. Galerías en acuífero con escurrimiento propio, o sea que no se encuentra en ese momento o por ese lugar una fuente de agua superficial cercana. Ahorita vamos a hacer un dibujo. Y la otra es la galería del acuífero con recarga superficial. Vale decir que es una galería que está cercana ¿a qué? A una fuente de agua superficial. Vale decir un río, un lago, una laguna. Lo mismo pasa cuando comprometo solamente la parte superior del acuífero, perdón, pasa cuando comprometo todo el espesor del acuífero. Perdón, esta era todo el espesor del acuífero y esta es solamente la parte inferior del acuífero. Fíjense, son exactamente las mismas. También se subdivide en galería con acuífero de escurrimiento propio y galería con acuífero de recarga superficial. Es exactamente la misma. Y acá, como hicimos el dibujo anterior, dice galerías con acuífero de gran espesor y de poco espesor. Y si se dan cuenta, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de galerías. Ahí están los 6 tipos de galerías posibles que yo pueda tener como alternativas para dimensionarlas en función a características que tenga en el lugar. ¿Sí? Bueno, ahora revisemos cada una de ellas. Cada una de ellas está con su grafiquito para que nos dé más claridad y entendimiento de su comportamiento. Antes quiero hablar de las líneas de flujo. Fíjense, estas líneas de flujo, que son acá, me están alimentando ¿a qué? A este pozo. Donde aquí yo podría colocar mi dren. Fíjense, me está alimentando. Entonces,
estas líneas me están dando la dirección del pozo. Y estas que son las equipotenciales. Valores de diferente, perdón, líneas de diferente valor en este sentido. Y en este sentido, más bien son líneas con el mismo valor. Exactamente como una. Fíjense lo opuesto. Líneas de flujo radiales. Sí decía, ¿no ven? Con equipotenciales cilíndricas o semicilíndricas. El valor del caudal aquí, en este puntito de acá, es muy diferente que este puntito de acá. ¿No ve? Entonces, eso hay que tener bien en cuenta. Pero ni el uno ni el otro se presenta así de manera pura. Generalmente tengo la combinación. ¿Por qué? Por la variabilidad de los suelos. Vamos a revisar las galerías que comprometen todo el espesor del acuífero. Fíjense, voy a estar acá. Galerías que comprometen todo el espesor del acuífero. Primero voy a ver con escurrimiento propio y luego con recarga superficial, y así sucesivamente. Resulta de que las galerías que comprometen todo el espesor del acuífero son aquellas que están ubicadas cerca o próximas ¿a qué? A un manto impermeable, o un estrato o una superficie impermeable. Fíjense esta de acá. Fíjense dónde está colocada la galería, en la parte baja, bien próxima. Fíjense acá, también. Las dos son galerías que comprometen todo el espesor del acuífero, fíjense. Pero una es con escurrimiento propio y otra es con recarga superficial. ¿Quién le está recargando a esta? Una fuente de agua. Fíjense, es así. Entonces, ahí están las dos. Lo mismo va a pasar, pero con galerías que solamente comprometen la parte superior del acuífero. Fíjense esta de acá. Ya no existe acá el manto impermeable. Y ahí están las dos, con escurrimiento propio y con recarga superficial. Existen límites. Existen límites. ¿No? No existe una fórmula matemática donde le diga, si esta es una altura m,
Y si la parto en dos, se trata de un acuífero que compromete todo el espesor o solamente la parte superior. No existe ninguna fórmula que le da. Simplemente existen algunos parámetros que relacionan esta distancia de ubicación con esta otra distancia que le queda o le sobra al medio poroso. En las gráficas no vimos algo aquí, o vimos en la parte de arriba, ¿no ve? O vimos en la parte de abajo. Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, ahí tenemos la que compromete la parte superior con la que compromete en la parte, la que compromete todo el espesor del acuífero. Fíjense, ¿quién determina eso? El manto o el estrato impermeable. Ese es el que determina en qué estoy. Y luego, el último, las galerías con acuíferos de recarga superficial. Y yo que les dije, estas galerías son típicas, ¿para qué? Para colocarlas por debajo de lechos aluviales, o el fondo del río, o el fondo del lago, o el fondo de la laguna. Porque, fíjense, el nivel de agua está por encima. Y es el encargado de ¿qué? De alimentar al medio poroso a través de las líneas de flujo de una manera superficial, o vale decir desde la superficie hacia el dren, o sea, hacia adentro. Y entonces, y fíjense lo que le dice aquí, galerías en acuífero de gran espesor. Fíjense, en esta gráfica no puedo divisar ¿qué? El manto impermeable. No que en esta, que dice que es de poco espesor, sí veo el manto impermeable que está acá. O sea, que esas vienen a ser ¿qué? Mis dos posibilidades cuando tengo agua por encima de la galería. Ahora vamos a ver cuándo es de gran espesor y cuándo es de poco espesor. Para que tengamos una referencia para ver si estamos en galerías que comprometen todo el acuífero o solamente la parte superior. Para ello, antes voy a saltarme, si vale el término, a esta grafiquita. Resulta que un acuífero es de gran espesor cuando la relación BZ es mayor a 10. ¿Qué es B? Del eje del dren hasta el manto impermeable. ¿Y Z cuál es? Es desde el nivel de la superficie hasta el eje del dren. Entonces, cuando tenga esta relación y que sea mayor a 10, estoy hablando de ¿qué? De un gran espesor. ¿Qué pasa para un poco espesor? Lo contrario. Menor a 10. Fíjense, cuando B sobre Z es menor a 10. Ese puede ser un parámetro para que yo pueda definir si es de gran o poco espesor el acuífero, e inserte o implemente o emplace mi galería en ese medio poroso y me dé cuenta si es de gran
perdón, si compromete todo el espesor o si compromete solamente la parte superior. Solamente estamos hablando del dren, nada más. En esta parte no entra lo que es el filtro, porque el filtro puede ser parte de el medio poroso que me hace a mí un filtrado de todos los finos. Por lo tanto, fíjense, yo me voy a dibujar, este puede ser un dren, como también puede ser un dren este de acá. Y habla desde dónde, desde el eje. Eso hay que tener claramente, desde el eje para arriba y para abajo. Y B era todo lo que está abajo, y Z es todo lo que está arriba. No hay que confundir que yo, por ejemplo, voy a tener un forro filtrante aquí. Y ese forro se recomienda que tenga 3 capas. Fíjense, una capa, 2 capas, 3 capas. Aquí lo mismo, una capa, 2 capas, 3 capas. Pero ¿por qué les dibujo esto? Porque usted calcula este dren o este diámetro. Y después tiene que sumarle una capa, tiene que sumarle otra capa y tiene que sumarle otra capa. Todo esto de acá es un espacio que debe ser ocupado donde, si aquí está mi nivel freático y acá está mi capa o manto impermeable, y yo tengo que colocarlo acá. Y fíjense, ocupa espacio. Es muy diferente que lo coloque ahí a que lo coloque aquí. ¿No ve? Fíjense lo que tengo acá y lo que tengo acá. Con eso le quiero decir a usted que con la relación BZ voy a tener un parámetro para darme cuenta si voy a diseñar cuando sea todo el espesor del acuífero o solamente la parte superior. Ese va a ser un parámetro. Y el segundo parámetro, ¿cuál va a ser? Va a ser el espacio de mi galería, o bueno, vendría a ser todo el área que ocupe mi galería en el espacio de el medio poroso. ¿Sí? Y generalmente estas capas mínimamente son 15 centímetros. Mínimo. Pero usted puede poner más, dependiendo de, ya vamos a ver el por qué. ¿Cuál es lo que varía de una manera grande acá? El dren. ¿Por qué? Porque el dren sale ¿de qué? De un cálculo hidráulico. Mientras más agua quiero captar, el dren se hace más grande. Se hace mucho más grande y ocupa espacio. O sea que este espacio le pongamos X1, va a ser una variable bien sensible para que toda esta altura H crezca de una manera significativa. Entonces, esos van a ser los puntos que voy a tomar en cuenta. Nuevamente les digo, no hay fórmula para que me diga si usted está en un acuífero que va a comprometer todo el espesor
y usted va a estar en un acuífero que va a comprometer la parte superior. No. ¿Quién la define a base de algunas comparaciones? El proyectista. Y esas comparaciones voy a utilizar B sobre Z mayor o menor o igual a 10 y voy a utilizar cuál es la altura de toda la galería. ¿Sí? Bien, entonces, si se fija, vuelvo al inicio. Ahí estaba con todas mis grafiquitas. Resulta que de todas las expresiones que existen, que son empíricas o semiempíricas y nacen a partir de la ley de Darcy, se las presenta en esa guía o en cualquier libro donde habla de la captación de agua subsuperficial o subalvéa. Para su diseño hidráulico, todo lo he sacado de esa guía que les he dado. Dice conceptos: abatimiento, conductividad hidráulica o permeabilidad, acuífero, espesor dinámico del acuífero, dren, gradiente hidráulica, porosidad efectiva, transmisibilidad. Todo esto más o menos tenemos que saber y conocer muy bien para resolver. ¿Cuáles son los estudios previos? Dice: plano cartográfico de la zona, plano geológico y perfiles transversales, el perfil estratigráfico, mapas de niveles de aguas subterráneas, parámetros hidrológicos determinados por ensayos de bombeo, análisis físico, químico y bacteriológico del agua, para ver la calidad. Si se dan cuenta, acá hay 6 puntitos o estudios que tengo que tener. Un plano cartográfico, más o menos de una carta geográfica, saco dónde pueden ser los posibles puntos que pueda emplazar mi galería. El plano geológico y perfiles transversales lo tengo que hacer. Lo tengo que realizar a través de una visita de campo, donde necesito saber qué tipo de suelo, qué formación geológica tiene el suelo para implementar una galería. El perfil estratigráfico, ¿qué me va a dar? Lo puedo sacar a través de una calicata, o sea, de un pozo. Me tienen que decir, desde aquí hasta aquí usted tiene tal suelo. No sé, gravoso, limoso, perfecto, paso. De aquí, ¿qué tengo? Y así sucesivamente. Mapa de niveles de aguas subterráneas y variación en el año hidrológico. ¿Qué tengo que hacer? Los pozos de observación. ¿Saco de dónde? De mis niveles de agua que tengo. Los pozos de observación vienen a ser como unos vasos comunicantes, nada más que hago en el sector donde voy a implementar la galería. Los parámetros hidrogeológicos determinados por ensayos de bombeo. Ahí está, la gradiente hidráulica. ¿Y qué más? El caudal en equilibrio que puedo extraer de ese pozo. Y de ahí, ¿qué más necesito ahí? La permeabilidad y la porosidad. Con la permeabilidad y la porosidad y el ancho o el espesor del acuífero puedo sacar la transmisibilidad, o sea que no va a haber ningún problema. Y para ver la calidad del agua, ya aquí está lo que es el físico, el químico y el bacteriológico. Entonces vienen a ser los estudios básicos para colocar una galería. En esa guía les he colocado acá la simbología, fíjense, con sus unidades. Con estas unidades está con el sistema internacional y usted debe trabajar con todas estas unidades para no tener problemas en los resultados. ¿Sí? ¿Qué es lo que se calcula en todas las galerías? Es este valor. Los Qs.
¿Qué le dice que es? Caudal unitario por longitud de galería. Y el de abajo, ¿qué le dice? Caudal unitario por área superficial. Entonces, todo el diseño va a estar referido a lo siguiente. Voy a tener un dren y ese dren va a tener 1 metro de longitud. Eso lo tengamos bien claro. 1 metro. Va a tener 1 metro. Y yo voy a calcular cuánto me ofrece ese acuífero o ese medio poroso. ¿Cuánta agua me ofrece? ¿En qué? En 1 metro. En 1 metro. Lo multiplico por 1, voy a tener una superficie, 1 por 1. Esto de acá es lo que me calculan todas las expresiones de las galerías. Me dice, sabe que este acuífero con esta permeabilidad le puede ofrecer a usted tanta cantidad de agua en 1 metro. Entonces, si yo relaciono este caudal que me va a ofrecer acá, ahí está mejor, con el caudal que voy a captar en el dren, fíjese, y le voy a llamar Q, y va a ser mi Q de diseño. Si yo relaciono este caudal de diseño versus el caudal que me está ofreciendo el medio poroso, voy a sacar la longitud. ¿No ve? O si no, puedo hacer lo contrario. Esto es lo que me ofrece en 1 metro, ¿cuánto caudal puedo captar? Y en el siguiente metro lo voy a sumar, se van a acumular. Y en el siguiente metro voy a seguir acumulando. Y en el siguiente metro, así hasta llegar ¿a qué? A mi caudal de diseño. Entonces, todo va a estar referido a 1 metro. Muy bien. Si esto me ofrece el medio poroso y esto requiero en ese metro, voy a tener que determinar el área necesaria para captar este caudal. Y esa área necesaria la voy a hacer a través de el cálculo de los agujeritos. Pero todo va a estar referido ¿a qué? A 1 metro. ¿Sí? Por lo tanto, voy a calcular cuántos agujeritos hay en 1 metro. Bien, ahora estos agujeritos, yo me haré la pregunta, ¿cómo voy a hacer estos agujeritos? Ese es un parámetro de diseño y luego de construcción. Las primeras clases hemos cansado de hablar de eso, ¿no? Que se pueda realizar, que dure, que sea trabajable, que sea factible y todas esas cosas, ¿no? Entonces me haré la pregunta. Bueno, va a depender del tipo de material, porque de repente yo no haga una tubería, sino haga un canal, ¿no? Y el canal va a tener su tapa
perdón, su tapa, y esto se va a ir así. Y también va a tener que tener orificios el canal para que entre el agua. ¿Se entiende? Entonces, que quede claro que todo va a estar referido a un metro. A un metro. Por eso dice aquí, Ingeva, disculpa que le interrumpa. claro, Una sola preguntita. Cuando diseñamos un canal en la tapa, igual tienen que diseñamos las perforaciones o solo depende, depende. Si yo necesito área para captar, puedo colocar en la tapa. Puedo colocar en la tapa. Vale decir, me volveré al dibujito para que no se quede, ya que están hablando de eso ahí. Y voy a dibujarme un canal bien grande. Perdón, a ver, borremos todo y dibujemos el canal. Ahí está mi canal. Para empezar, pónganse que yo tengo que captar 100 litros segundo. Los 100 litros segundos me he dimensionado el canal máxima eficiencia, base 2 veces el tirante y me ha dado esto. Si yo tengo que recoger 100 litros, que es el caudal máximo, entonces mis barbacanas tendrán que estar ¿dónde? Por encima de ese nivel, ¿no ve? Vale decir aquí. Vale decir aquí. ¿Sí? Podré hacer una fila, podré hacer 2 filas, podré hacer 3 filas. ¿No ve? Podré hacer lo que quiera, pero si necesito 4 filas, podré seguir creciendo el canal, así. Pero si voy creciendo o haciendo crecer o profundizando, si vale el término, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a comenzar a entrarme poco a poco voy a comenzar a profundizar más que la galería. Porque si yo tenía este espacio, para que me entiendan, yo tenía este espacio, ¿sí? Y resulta que este es mi canal. Fíjense, este es mi canal. Y usted me dice, me hace falta espacio. Ah, bueno, hágalo así entonces. Ya lo he hecho así. Estoy exagerando. ¿Qué es lo que ha hecho aquí? Ha cometido un grave error. ¿Cuál? Ha achicado el medio poroso. Por ende, va a captar menos agua. Ah, entonces usted me dice, ah, ya, perfecto. Entonces no hay ningún problema, ingeniero. Entonces yo lo hago a esta parte, así. ¿Y sabe qué? Ahora ya estoy igualito que usted. Perfecto, le digo yo. Qué bien, qué bien. Ah, pero aquí arrancaba con una cota, aquí con una cota, y esta cota de aquí, mucho más adentro. Entonces le voy a decir a usted, ¿ha verificado la energía del sistema? Entonces tendrá que hacer un análisis. Entonces ahí yo puedo tranquilamente venir y en la tapa hacer barbacanas, ¿por qué no? No hay ningún problema de eso. Nadie me lo prohíbe. Más aún, si cuando yo hago, perdón, si cuando yo hago
una bóveda. Ahí está mi bóveda. ¿Quién me dice que solamente ponga a barbacanas aquí? Nadie. ¿Y por qué no mejor la coloco aquí? No hay ningún problema. Yo que estoy haciendo aquí, estoy volviendo cuadrado nada más. Entonces mi respuesta es depende. Si le hace falta más área, porque ¿qué le dije? Vamos a agarrar 1 metro. 1 metro. Y si yo en 1 metro de galería he calculado, por ejemplo, 0,05 de metro cuadrado que tengo que tener, voy a sumar la área de toditos los tubitos. Y resulta que no me da. Tengo que seguir poniéndole más tubitos, más tubitos, más tubitos, hasta que llegue a esta área en este metro. ¿Se entiende? Inge, perfecto. Una consulta con depende del área, depende del área. Puedo colocar, pero por supuesto puedo colocar. Esa es una manera. Otra manera, ¿cuál va a ser? Hágalo más grueso el tubito. Un tubito más grueso ocupa más área, ¿no ve? Y de repente, colocando tubito más grueso, listo. Pero tenga mucho cuidado de que el tubito más grueso va a tener que aumentar la granulometría del filtro. No se olviden que aquí va filtro, una capa de filtro. Entonces no es cuestión de venir y decir, no, le voy a poner un tubo de 4 pulgadas. 4 pulgadas, 10 centímetros, una piedra manzana se me entra. Se me entra y aquí se deposita. Se deposita. Una galería casi nunca va a entrar. La pendiente tiene que ser una pendiente que no me cause erosión, pero que tampoco se deposite. Pero tampoco la haré pues una galería con una pendiente que me pueda hacer rodar una piedra manzana. Imposible. Entonces hay que analizar diferentes casos. ¿Cómo puedo hacer el agujero? ¿O hasta dónde puedo hacer el agujerito? ¿No ve? ¿Y cuántos agujeros puedo realizar? Lo único que tiene que tener cuidado es que al colocar estos agujeritos no afecte la resistencia que tiene de todo este elemento. Porque de repente usted le llena de agujeritos y ya no, pues, con el peso que tiene arriba, y por ahí usted está colocando debajo de un río el peso que va a tener ahí, y después va a entrar una volqueta por ahí a sacar árido. ¿Qué va a pasar? A partir la galería. Y todos esos son hipótesis y casos críticos, donde yo le podría decir, no, entonces ponga un letrero ahí, prohibido circular volqueta por aquí, porque pueden fracturar la galería. Eso va a ser. Entonces, todo eso tengo que tomar en cuenta. Y a mí, particularmente, no me gusta hacer un canal así de profundo, con el único objetivo de poner más y no tocar la tapa. ¿Por qué? Fácil, sencillo. Mientras más alto sea la pared, ¿qué voy a tener? Mayor empuje aquí de los laterales. Va a fallar mucho más rápido. ¿No ve? Entonces habrá que venir y comenzar a analizar. No hay regla, no hay cálculo que le diga, ¿sabe qué? Tiene que poner agujeritos también en la tapa, también en los laterales. No hay. Todo ese es un análisis, es un razonamiento que tiene que hacer el proyectista para que funcione bien. ¿Se entiende? He cortado a alguien, no sé qué me querían preguntar, perdón. Pero, ingeniero, mi consulta era con respecto a cuál es el porcentaje de área permitido para hacer los orificios, digamos, porque hay llega un cierto límite hasta donde llega,
que es el límite, digamos, que puede aceptar a la resistencia del hormigón o de la armadura que se está poniendo. Perdón, no, resistencia al hormigón. Y tenía otra duda con respecto a esto del diámetro, con respecto a las circunferencias, si no es un canal, es una tubería. Habría, habría que asumir a un tipo de diámetro mínimo. Con respecto a eso, habría que también, también con respecto al tipo de que si llega a ponerse algo de arito adentro, se tranca. Sí, bueno, para empezar, la resistencia la tengo que tener en cuenta. La tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, si tengo un caudal pequeñito aquí que captar y resulta que este es 20 centímetros o 30, póngale, 30 todo este alto de acá y mi tirante de agua es 10 centímetros, no voy a venir a poner una barbacana de ¿cuánto? De 3 pulgadas para arriba. ¿No? ¿Por qué? Desde ya estoy afectando ¿qué? La resistencia de ese lateral. ¿No ve? Entonces tengo que tomar en cuenta eso. Tengo que tomar en cuenta. Entonces no le puedo decir exactamente usted agarre y haga una barbacana o ponga un tubito de 3 pulgadas o más o menos. ¿Quién le va a dar ese parámetro? Primero, la dimensión del dren. ¿Y quién le va a dar la dimensión del dren? El caudal de diseño. Ese caudal de diseño le va a dar a usted la posibilidad de ¿qué? De ver cómo va a ser. Y nuevamente le digo, no se olvide que usted ¿qué tiene aquí? Tiene forros, capas de forros, capas de forros. Y si yo pongo aquí más forros, fíjense cerca de qué estoy. Ya debo estar cerca de mi nivel freático. Y si mi dren está lo más cerca posible del nivel freático, voy a captar menos agua. ¿Por qué? Es como una esponja. En la parte de arriba de la esponja hay menos agua que en la parte de abajo, ¿no ves? Si pongo. Y cuando voy a captar menos agua, la galería me va a salir más grande. Mucho más grande. Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Ahora, hablando de su otra pregunta, si hago una tubería, ¿qué? Si hago una tubería, tampoco tengo que venir y llenarle de agujeritos a la tubería porque puedo afectar la rigidez anular que tiene. ¿No ven? Clarito va a ser. ¿Por qué? Porque bien, antes resulta que la tubería estaba así, bien redondita. Y resulta que he afectado su rigidez anular y con el peso resulta que se hace así. Entonces, debo tener en cuenta. ¿Cómo puedo saber esa rigidez anular? El fabricante me da este. Y yo puedo tranquilamente hacer ¿qué? Acá puedo hacer la prueba de los 3 apoyos. No sé si en sanitaria les han hablado de eso, pero seguramente les van a hablar. 3 apoyos. Un apoyo aquí, otro apoyo aquí y una carga aquí. Todo fabricante le dice a usted, esta tubería tiene una rigidez anular de tantos. ¿No ve? De tantos. Acá usted también podría estar entonces perforando la tubería y hacer la misma prueba y ver hasta dónde influye la deformación que puede tener la tubería. Si es de un elemento o de un material con cierta elasticidad. Mete un tubo de cemento, va a empezar cómo puede hacer los agujeros del tubo de cemento. El tubo de cemento es rígido, no aguanta ningún esfuerzo de flexión. Se va a partir, se va a romper y listo, ya está. Un plástico, los polímeros sí aceptan flexibilidad. Entonces tendrá que venir y decir, ah, muy bien, si aquí está mi superficie, acá está el nivel freático y acá está, ¿qué? Mi tubería o mi dren, voy a tener que calcular el peso que voy a tener por encima de
la tubería. Y con ese peso me iré a verificar si realmente me da la tubería o no. Entonces, pero usted me dirá, no voy a hacer de polímeros, voy a meter metal. Bueno, métale el metal. Tense en cuenta que todo el tiempo va a estar ¿con qué? Con agua. El metal, ¿cuánto tiempo le va a durar? ¿Va a existir corrosión en el metal o no? ¿Y el agua que capte cómo saldrá? ¿Con agentes tóxicos o no? ¿Se han dado cuenta? Hoy en día la tubería de metal poco o nada se utiliza. ¿O usted sigue haciendo su casa como era antes, con tuberías de fierro? No hay nada. Hasta los coditos ya ni siquiera utilizan eso, ¿no ve? Ahora, ¿qué hacen? Termofusión. Todo HDP. ¿Qué es HDP? Polímero de alta densidad. Yo ya les voy a hablar de materiales cuando entremos a hablar de aducción, ahí les voy a decir. Entonces, es así, no tengo que afectar. ¿Cómo calcular si 100 agujeritos me van a afectar o no en el metro? Voy a necesitar necesariamente pruebas de laboratorio. ¿No? ¿Para qué? Para ver. Entonces, voy a tener que hacer. Entonces, tengo que tomar en cuenta. No sé si les he respondido. Sí, jefe, tiene una consulta, digamos, como usted tiene algo de experiencia con respecto a ese campo, en caso último, digamos, que usted no tenga, digamos, tenga que asumir un tipo de diámetro, fácil de asumir un diámetro mínimo debido a que... Ya, perfecto. Pero para empezar, el diámetro mínimo en galerías, no por norma, sino por recomendación, le dice que sea de 6 pulgadas para arriba. Porque resulta de que un diámetro más pequeñito es bien vulnerable a que se tape. A que se tape. Esa es una recomendación, no es una norma. Si usted tiene un caudal bien pequeñito, y es más, al inicio de la galería es así. Fíjense, me voy a dibujar varios. Pónganse que el primer tramo es un corte del primer tramo, el segundo tramo, este es el tercer tramo y este es el último tramo. Y la galería de usted es así, un tramo, dos tramos, pónganse, su galería es 3 tramos y 4 tramos. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Y usted necesita, ¿qué? Necesita 100 segundos al final. ¿No? 100 litros segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a captar 100 litros segundos, pero aquí al final, ahí al final. No es que voy a captar 100 litros de aquí y lo voy a llevar todo por acá hasta aquí, no.
se va a ir acumulando el agua mediante el metro. Pónganle aquí qué tengo que hacer. Tengo que calcular o captar 100 litros segundo. Y pónganse que mi galería ha salido 200 metros. Si es 200 metros, ¿qué tengo que captar por cada metro? 0,5. O sea, medio litrito hasta aquí, medio litrito hasta aquí, medio litrito hasta aquí, y así sucesivamente, hasta llegar aquí con 100 litros. Entonces, el primer tramo de repente sea así el agüita, ahí chiquitito. El segundo trámite ya sea así, el tercer trámite ya sea así, y el cuarto ya llega a la mitad, o así. Entonces, respondiendo a su pregunta, las sugerencias dice que desde el caudal más chiquitito que sea, lo mínimo que usted puede agarrar como diámetro es que es 6 pulgadas. No le está diciendo que no la haga de 4. No le está diciendo. Pero la recomendación no es norma, le dice a usted, para galerías 6 pulgadas para arriba. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, eso en caudales pequeños. En caudales grandes, por ahí quiero hacer para unos 400 litros segundo la galería. Y si realmente tengo agua, aunque parece irreal, pero realmente tengo agua, ¿qué tengo que hacer? Optimizar diámetros. ¿Por qué? Porque yo estoy comenzando con caudales pequeñitos y se va a ir acumulando. Entonces, de repente, venga y diga, no, este tramo de aquí es suficiente, con 6 pulgadas. Y aquí le voy a poner 8. Y aquí le voy a poner 10. Y aquí ya voy a llegar ¿con qué? Con 12 pulgadas. ¿Suena lógico? Por supuesto. Pero estoy partiendo de la recomendación del diámetro menor, 6. Entonces ahí voy a venir, voy a aprovechar este dibujito y voy a tener que hacer ¿qué? Cámaras. ¿De qué? De cambio de sección. Entonces, fíjense, eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Buena su pregunta en el tema del diámetro. El tema del diámetro debe ser lo más pequeño. Ahora, usted podrá decir, no, ¿sabe qué? Yo le voy a hacer todo de 12 pulgadas. De 12 pulgadas. Perfecto, no hay ningún problema, lo hace. Pero esté consciente de que aquí en este arranque usted va a tener estito de agua. Asícito. Esté consciente. Y además esté consciente de que una tubería de este diámetro cuesta mucha más plata que esta. Y ahí no estaría haciendo usted un balance entre costo e ingeniería. O le estaría diciendo usted, ¿sabe qué? Me tiene que llevar 2 bolsas de cemento. Traiga una volqueta. Y de repente en taxi la lleva. 2 bolsas de cemento es suficiente en un taxi que meterle en una volqueta. ¿No? Entonces, es algo así. Es algo así. Yo le muestro las posibilidades que pueden existir. Pero ¿por qué le dicen que sea de 6? Le dicen porque es
un diámetro donde usted puede autolimpiarse. Mientras más pequeñito sea el diámetro, ¿qué es lo que sucede? Más vulnerable a que se obstruya, a que se tape. Y listo, sonamos. ¿No? Se tapa, sonamos. Imagínense que usted tiene que calcular 200 y resulta que todo esto de acá ya está tapado. No le va a quedar más que destapar la galería, o sea, levantar la excavación y comenzar a hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, esa es la desventaja en una tubería. No puedo visitar. En una bóveda, bueno, pues una bóveda, ahí está. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Le respondí? Dije, disculpe una pregunta. Claro. Si tenemos el suelo totalmente saturado, ¿podríamos hacer orificios alrededor de toda la tubería? Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso es bien difícil determinar, pero es bien difícil. Cuando usted tenga la seguridad de que tiene las líneas de flujo radial con las equipotenciales que hemos hablado, cilíndricas o semicilíndricas, puede hacer en toda la tubería, a lo largo. No solamente si es tubería, si es un canal también puede hacer. ¿Cuál es la gran dificultad? Saber si realmente sus líneas de flujo son radiales. Son radiales al dren, ¿no? Al dren. Así se comporta. Porque de repente usted asume que es este comportamiento y hace orificios por debajo en todo el perímetro de la tubería. Y resulta lo que se entra aquí, sale por aquí. Y no va a poder captar. Entonces, es muy complicado saber si realmente tengo esas líneas. ¿Cuándo podría decirle que puede hacer eso? En un pozo surgente, donde el agua sale por sí sola. ¿No? Un pozo surgente. ¿Había un pozo surgente aquí en el surtidor de la exterminal? Había, que se secó luego. ¿No ven? El surtidor de la exterminal, no sé si se acuerdan, hace muchos años también, tal vez no, ni se han enterado, ahí había una fuentecita, hay un costadito del surtidor, y era un pozo surgente. Ahí me animaría a hacer así, pero después, ¿quién me da esa seguridad? Nadie. Entonces, yo prefiero utilizar la mitad del perímetro, la mitad. Entonces vengo y coloco las barbacanas desde la mitad hacia la otra mitad, o los orificios. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No sé. Entonces, voy a dejar de... Una pregunta, Inge. Dígame. En San Jacinto hay una galería. ¿Qué tipo de galería es? ¿En qué? ¿En dónde? En San Jacinto. No, pero ¿en qué parte de San Jacinto? A un lado, por la, ¿cómo se llama? Por el ciclismo, donde hacen ciclismo. Me han dicho que había una galería por ese sector. Pensé que había una nomás. Bueno, a ver, desconozco que haya una galería. Desconozco. La presa
está así. Ahí está la presa. Y el lago es así, ¿no ve? Es así, y aquí se va por acá, viene así, ahí está Toromosita, esto viene así, y así es. Algo así es el lago. Y toda esta parte de acá, más o menos por aquí usted, desde aquí, todo esto así, hasta aquí, toda esta parte de aquí es el dique de la Tablada. Por eso le preguntaba, ¿dónde? Es el dique de la Tablada, es una presa de tierra. Por aquí llega usted a Tarija y aquí está el campo ferial. Detrás del campo ferial es el dique La Tablada. Y la ciclovía llega aquí, ¿no ve? Y se viene por Axitito, así. Y aquí está el bosquecillo, famoso bosquecillo, donde va a pescar, ¿no ve? Sí. Es el dique de La Tablada, es una presa de tierra que necesitaban hacerla porque si no el agua se salía por aquí. Entonces es una presa de tierra, dique La Tablada, por eso tiene piedras acá, una escollera que protege el talud. Y aquí está su obra de toma. Hay una obra de toma antigua, que es reticulada ahí. Y aquí hay otra obra de toma, pero esa es la obra de toma flotante, que se la ve cuando uno pasa por acá, y esa se va ¿a dónde? Se va a la cámara de cargas, y de aquí se va y baja ¿a dónde? A las turbinas. Ahí. Entonces, no conozco si había una galería. Una galería, ¿con qué objetivo? No sé, con captar algo, no sé. Tal vez hay, la verdad, no conozco. Yo le puedo hablar de la galería que está dentro de la presa, le puedo hablar de la toma de la presa, la toma de agua potable. De aquí sale el riego. Va hasta la cámara de carga y antes de irse a cada una de las turbinas, que son 4 turbinas, cada turbina consume un cubo y medio por segundo, ¿no? Y aquí se va para el riego. De aquí viene el Guadalquivir así, el río de aquí se une aquí y se va. Y aquí sí hay un sifón invertido desde aquí que pasa a La Pintada, a todos estos lados de acá. Entonces, no conozco si hubiera una galería de captación de agua. Es lo único que le puedo decir. Ok. Bien, entonces, ¿por qué? Pues, continuemos. A ver, para que nos vayamos antes de ver las fórmulas, porque las fórmulas son presentadas nada más. ¿Se puede ver? Sí, son fotografías. Miren, yo les voy a mostrar una galería. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no ve? Sí, se ve. Fíjense, esta es una galería. Está cargando todavía. Sí, esta es una galería con tubería de PVC de 8 pulgadas. Es 8 y 10. Fíjense los agujeritos. Todavía no cargó la imagen. No se ve. No se ve. Me avisan. Está congelada la imagen, parece, Inge. No hay nada. A ver. Ahora sí, Inge, ya está. Ahí está. Ahí está. Fíjense, esa es una galería de 8 pulgadas. Es una galería en Y. ¿No? En Y. Que se ha hecho cada uno
de las partecitas del Y es de 8 pulgadas, se unen y para adelante es de 10. De 10. Vamos a revisar las fotos. ¿Se ve también? Sí, 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 ¿no ve? Fíjense, ahí están. Fíjense en los orificios. Obviamente los orificios tienen que ser simétricos. Simétricos, fíjense, ¿ve? A lo largo. Fíjense, ahí están todas las tuberías perforadas. En este caso, si es de PVC, este es un PVC clase 9, ya vamos a hablar de la clase, que es el grosor, ¿no? Son solamente, fíjense de acá, es desde la mitad para arriba, ¿no? De la mitad para arriba. ¿Qué hay que hacer acá? En el cálculo me tengo que hacer la pregunta, ¿de qué diámetro tienen que ser los agujeritos? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, muy bien, me voy a hacer los agujeritos con brocas de media pulgada. ¿Hay media pulgada para comprar? Sí, hay. Ah, entonces, perfecto. Buscaré matemáticamente cuántos agujeritos voy a hacer de media pulgada y que no afecte a la resistencia anular de la galería. Ahí se pueden apreciar mejor. No hay más que dibujar, fíjense. Dibujar, yo les he hecho dibujar, trazar la tubería, poner un puntito donde van a hacer cada agujerito y hay que poner un tipo ahí a que haga 1000 agujeros. No hay más. Cuando uno decide qué es. Fíjense, este es un ramal. Este es un ramal y por acá de la parte izquierda de su computadora o de su visor sale otro ramal. En esta cámara que se ve acá se unen y de ahí se van. El nivel freático aquí está por encima. Fíjense, se nota en esta parte húmedo. En ese húmedo. Tuve que desviar, hacer un pozo aquí para desviar el agua y pese a eso había que bombear. Este ya es la unión de los dos. Sí les hice, fíjense, como presitas o como muritos donde venga el agua acá, comience a subir y le ayude a captar a los orificios. Como he determinado que solamente abastecía agua de un lateral, que este es el húmedo, en el otro hice hacer un muro. ¿Para qué? Para que el agua que pueda ser o que pase la tubería llegue al muro y vuelva y nuevamente siga captando. Fíjense, este recién se estaba excavando y se estaba haciendo, ¿no? Entonces, ahí está. No había más que seguir. Bueno, y ahí estamos. A ver si hay algunas fotografías donde ustedes van a poder ver el filtro. Fíjense, ese es el filtro. El filtro, como les dije, es en función a el diámetro del agujerito que haga. Mientras más grande es el agujerito que haga, tengo que poner diferente tamaño de filtro. O sea, en este caso es la grava. Fíjense, capa 1, capa 2, capa 3. Y tiene que ser así, tamizadita, cumpliendo lo que dice la teoría, la literatura. Y fíjense cómo estaban armando en este momento el filtro. Acá, al empalmar una tubería con una tubería, tenían que mantener el eje, por eso lo han pintado aquí. Esta es una tubería de PVC con junta de goma.
se debe utilizar lubricante o mantequilla vegetal. Así dice la literatura. Entonces, fíjense, por eso este señor está con mantequilla. Fíjense, mantequilla vegetal, no animal. ¿Por qué? Porque daña la junta de goma. O si no, lubricante. Fíjense, están empalmando de esa manera la tubería. Y ahí está. ¿Ve? Ahí se puede ver claramente la mantequilla, ¿no ve? Inge, disculpe que le interrumpa. Ahí Claro. hay marcas en cuanto a la longitud, empalme, ¿eso se calcula o...? No, el empalme es hasta justamente donde termina la campana. Ah, ya. Fíjese, termina la campanita, está la junta y obviamente yo no tengo que dañar la tubería. Entonces, hago medir la campana y tiene que entrar hasta esta marquita de acá. Y así, ve, ahí está, con su mantequilla. Esa vez la empresa ha optado por mantequilla vegetal, no por lubricante, porque las empresas que proveen también tuberías le dan lubricante especial. Fíjense la manera de colocar, de empalmar las tuberías con junta de goma es dándole un golpecito. Suavito tiene que entrar. En este caso, ellos han forrado un tablón con goma y han ido golpeando con martillo de goma poco a poco. Y fíjense, y han ido armando toda la tubería. ¿No? Hicieron la tubería. Dígame. Esto, con respecto, no que hacemos cálculos con respecto a un metro, las uniones, ¿qué medida deben tener como mínimo bien respecto a las medidas de diámetro? ¿Las qué me dice? Las uniones, debido a que hacemos cálculos por metros, las uniones vienen a ser una parte aparte del cálculo, ¿no? Pero digamos, Aparte del cálculo. Usted cuando compra una tubería con una barra de 6 metros, que es una barra o una tubería de 6 metros, el empalme es 20 centímetros. Usted tiene que descontar eso, porque en el empalme no van orificios. Es por eso también que la literatura, cuando hemos estado revisando las anteriores clases, ¿qué le decía de una galería? Aumente un 20% de la longitud de la galería. En otras palabras, sacó 100, haga de 120. ¿No? Ese es un pequeño factor de seguridad que debo tenerlo. Pero, ¿qué les quiero mostrar a ustedes? Bueno, las pendientes en la galería son la clave. Y hay que controlarlas como si fuera, bueno, ahí fíjense, ve, hasta llegado acá, la longitud en la campana, no hay nada. Las pendientes hay que controlarlas muy bien. Aquí se ve, miren, fíjense, este es un tramo y este es otro tramo. Llega a la caja 8 pulgadas, llega aquí y sale 10 pulgadas. ¿Sí? Y ahí está, fíjense, el filtro, el material del filtro. Pero creo que no está. Ah, acá está. Fíjense cómo se va colocando el filtro. Tubería, el filtro, el más grueso acá, eso se calcula. Aquí va otra capa y aquí va otra capa. Fíjense cómo se ha ido colocando. No puedo hacerle un muro entre filtro y filtro. Fíjense, aquí se ha decidido que sea 25 centímetros el filtro, un filtro, otro filtro. La empresa ha optado de colocar planchas de 30 centímetros. Se echaba 30 centímetros de los filtros y se levantaba la plancha. Para que no se deforme, ha construido esto de acá. 25 centímetros y 30.
¿Ve? Ahora, fíjense ustedes ahí, un filtro, un tipo de grano, otro tipo de grano y otro tipo de grano. Siempre el filtro mayor va al lado de las barbacanas. ¿Por qué? No tiene que entrarse. Imagínense si este filtro estuviera aquí. La intención es que el fino se vaya quedando en estos filtros exteriores y llegar a este que conduzca el agua por las piedritas y se entre. Entonces la empresa llenaba 30 centímetros de filtro por 25 de ancho y levantaba sus planchas y volvía así hasta rellenar todo esto de acá. No sé si pueden percibir, ahí está, ¿eh? Todo eso controlando pendientes. Eso ya nada que ver. Fíjense acá se puede apreciar muy bien. Un filtro, otro filtro, otro filtro. ¿Sí? Fíjense cómo va quedando. Entonces, hay una serie de posibilidades para ir haciendo. Estoy buscándoles un videíto para que ustedes vean, aprovechando que estamos acá. Ahora sí, a ver si se puede ver el video. Voy a compartirlo el video y a ver si ustedes lo pueden ver. Me avisan si no se ve, por favor. ¿Se ve? No está reproduciendo. No, no está reproduciendo, simplemente le he colocado ahí, ¿sí? Pero Sí, pueden divisar. Ahora voy a colocarle recién la reproducción, fíjense. Fíjense cómo se empalma. Fíjense la medida de la campana que me preguntaban hace un momento. Bien, ¿se ha podido ver? Sí, Inge. Ahí está, ¿eh? Ahí han podido ver cómo se va empalmando las tuberías de conjunta de goma. Así, despacito. ¿Por qué? Porque si yo vengo y lo hago bruscamente, daño la junta de goma. Y si daño la junta de goma, sale el agua por ahí. Y ya no sirve la barra. Ya la tengo que botar, la tubería, y comprar otra. Y una barra de esa de 8, en esas características, aproximadamente debe estar entre 450 y 500 bolivianos. Entonces, fíjense lo que tengo que hacer y colocar.
Bien, son las 4:51. ¿Qué me falta? Revisar las formulitas. Nada más. Revisar las formulitas, ustedes las pueden ir revisando. Que no es nada del otro mundo. Pero que la voy a hacer la siguiente clase. Quiero terminar un poquito antes, porque yo a las 5 de la tarde tengo junta de departamento con todos los docentes de hidráulica, ¿no? Entonces yo veo por ahí. Pero más o menos me interesa mucho que se lleven el concepto de cómo funciona una galería. Porque cuando uno sabe el funcionamiento de una galería, puede plantear buenas soluciones en el diseño. Yo les dije, no es una única solución. Una persona A puede plantear una solución y la persona B puede plantear otra solución y pueden estar bien las dos, ¿no? Entonces hay generalmente soluciones que son factibles a diferentes casos. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora hablemos cómo va a ser su sistema de evaluación en estos 10 minutitos que nos queda. Tenemos hasta el 16 de agosto, ¿no ve? Julio, agosto. Agosto, ve, justamente hasta el sábado 15 de agosto. Que hasta el sábado 15 de agosto es solamente avance en materia. O sea, hasta la evaluación continua. El 17 de agosto comienzan las mesas. Entonces, yo he planteado 2 evaluaciones, una defensa de proyecto y su proyecto. Su proyecto que quiero terminar galerías y les voy a dar, va a ser un ejercicio, no es algo grande. No es algo grande. Y como les dije, yo estoy pensando hacer de la siguiente manera. Voy a compartir una hojita Excel para hacerlo delante de ustedes. Ahí está mi hojita Excel. Evaluación. Evaluación, les decía, un parcial, 2 parciales o segundo parcial. Todos estos parciales pueden valer 60 puntos, 60%. ¿Está bien? De ahí voy a tener una defensa de proyecto. Una defensa de proyecto. La defensa de proyecto la voy a hacer valer 20 puntos. ¿Está bien? Y de ahí el proyecto. El proyecto de cada uno de ustedes. 20 puntos. Con eso tendría el 100. Esa es una propuesta que he pensado. La otra propuesta es que tenga 3 parciales, ¿no? 3 parciales, donde valga 25% este, 25% este y 25% este. Serían 75. Y el proyecto que valga los otros 25%. Entonces, en ambos casos tengo 100 y aquí también tengo 100.
¿Cómo van a ser los exámenes? Los exámenes van a ser escritos y usted me va a tener que mandar a un correo que yo voy a abrir, a un correo escaneado, ¿ve? Escaneado o en foto, El examen va a durar aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 30 de duración, aproximadamente. ¿Usted qué tiene que hacer? Me tiene que enviar a mí o sea, tiene que ser mediante Zoom, donde usted tiene que colocar ahí su nombre completo. O sea, entrar al Zoom con su nombre completo. ¿Para qué? Para que yo lo controle. Y tiene que estar habilitada su cámara. Minutos antes de la evaluación, coloco el examen o les comparto el examen y usted comienza a resolverlo. Termina el examen, usted tiene 5 minutos para escanearlo y enviármelo al correo. O le saca fotos y lo envía al correo. Todo al correo. 5 minutos. Podemos alargarlo hasta 10. Pasado los 10 minutos, correo o examen que llega ya no es válido. Ya no es válido. Entonces, no quiero utilizar el Moodle porque el Moodle se pone lento, no que un correo se lo manda, no hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces, obviamente, estoy comprando la licencia del Zoom, o sea que no se va a cortar y yo los voy a ver a todos en su cámara. Y una consultita, la duración del examen no queda cerrado, ¿no ve? ¿Podría ser un poquito más o no sé si podríamos hablar luego de eso? Puede ser. Lo que pasa es que iba a ser un examen para 1 hora y media. Nada más. Ajá. Pero bueno, depende de cómo lo hago el examen, entonces lo vemos. Entonces, vayan pensando. No quiero que me digan hoy día mismo. Ya se va a cortar. Vayan pensando la estructura y ya el siguiente martes ustedes me dicen qué han escogido. El siguiente martes defino con ustedes la clase práctica, que teóricamente va a quedar que sea el jueves, ¿no? La clase de ejercicios. Entonces, vayan pensando y el día martes ya afinamos este punto.